¿Cómo se debería estructurar un ciclo de testosterona para principiantes? En este vídeo vamos a ver cómo podría ser un ciclo de testosterona para principiantes en el cual vamos a tratar de reducir al máximo los posibles riesgos, teniendo en cuenta que siempre hay riesgos y que en ningún momento recomiendo el uso de testosterona. Este vídeo es únicamente informativo. Si te interesa, quédate hasta el final porque seguro que vas a aprender algunas cosas. La base de este ciclo obviamente va a ser la testosterona, pero es que debería ser la base de cualquier ciclo de anabólicos. La testosterona exógena es bioidéntica a la testosterona que produce nuestro organismo, por lo tanto, el organismo no diferencia entre una u otra. Y dicho esto, lo primero que tenemos que ver son los tipos de testosterona que tenemos en el mercado. Tenemos, por ejemplo, la testosterona enantato, que tiene una vida media larga y una buena estabilidad en sangre. Luego tendríamos el cipionato, que es una vida media muy similar a la del enantato, pero tiene algunas pequeñas diferencias en la liberación. Y luego tendríamos el undecanoato. Esta testosterona es menos recomendable porque su vida media es extremadamente larga. Las testosteronas que estamos viendo aquí son testosteronas inyectables porque es la forma más eficaz o una de las formas más eficaces de administrar testosterona, pero también la hay en cremas, también la hay en pastillas, aunque realmente este tipo de testosteronas son menos usadas, principalmente en pastillas, que en algunos países ya directamente no están en las farmacias porque se detectaba que daba problemas a nivel hepático. Pese a no ser hepatotóxica, sí que se veía en muchos casos de peliosis hepática en pacientes que utilizaban testosterona oral. La testosterona en cremas sí que es una buena testosterona, la testosterona transdérmica, pero digamos que las dosis son más bajitas y para un ciclo de testosterona no sería lo ideal, sí sería recomendable para una terapia de reemplazo de testosterona. Por lo tanto, de todas las testosteronas que tenemos, nos vamos a quedar con algunas de esta. Podríamos añadir aquí propionato, pero no la vamos a usar porque se necesitarían inyecciones más frecuentes debido a su vida media, que es bastante más corta. Pero antes de seguir, y como siempre, el descargo de responsabilidad. Dale pausa y léelo. Lo que vengo a decir es que no recomiendo el uso y en ningún caso me hago responsable de la información de este vídeo. Este vídeo es meramente informativo o de entretenimiento. Puede estar equivocado en muchísimas cosas puesto que no soy médico. Dale pausa, lee el descargo y después continúa hacia adelante. Y entonces, ¿quién soy yo? Pues soy Tony Lloret y llevo más de 15 años ayudando a culturistas y a todo tipo de personas a mejorar su físico y a conseguir sus objetivos. También he sido culturista, he llegado a pesar 140 kilos fuera de temporada y he competido en 120 kilos en competición. He competido más de 25 competiciones y he ganado la mitad de las competiciones a las que me he presentado. Ahora mismo me dedico a enseñar todos mis conocimientos de entrenamiento, nutrición, biomecánica y farmacología en el club Tony Lloret, donde somos cientos y cientos de miembros. Tienes toda la información del club y la posibilidad de reservar plaza en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Uno de los posibles problemas a la hora de emplear testosterona es la aromatización. La testosterona va a aromatizar a estradiol y por tanto vamos a tener que manejar ese estrógeno, ese estradiol. Para manejar el estradiol tenemos varias opciones. Una de ellas sería, por ejemplo, los inhibidores de la aromatasa, los IA. Esto realmente no sería lo más óptimo porque los inhibidores de la aromatasa van a eliminar por completo el estradiol, el estrógeno, y van a dejar el estrógeno a cero. Esto puede acarrear problemas a nivel de líbido, a nivel de erecciones. También el estrógeno tiene un papel importante de protección neural, cardiovascular, incluso renal. Por lo tanto, eliminarlo y dejarlo a cero no sería lo más recomendable. Sin embargo, sí que podemos utilizar un SERM. Un SERM lo que hace es bloquear de forma selectiva el receptor de estrógenos. Esto sería muy interesante emplearlo únicamente en caso de que notemos síntomas de ginecomastia. Es decir, si por ejemplo el pezón nos pica, nos molesta, nos duele, sería que estamos aromatizando en exceso y ahí sería ideal emplear un SERM. Emplear, por ejemplo, tamoxifeno para evitar esa aromatización. Se puede emplear también de forma preventiva una cantidad de tamoxifeno durante todo el ciclo, pero lo ideal sería emplearlo únicamente si hace falta, por no emplear demasiados fármacos sin que sean realmente necesarios. El siguiente punto a tener en cuenta sería la duración del ciclo y las dosis que se emplean en los ciclos. En un ciclo de novatos, de principiantes o incluso de un usuario avanzado o medio que no quiera tener excesivos efectos secundarios, las dosis a emplear podrían ser entre 250 y 375 miligramos de testosterona a la semana. Y la duración
duración de los ciclos estaría bien, por ejemplo, entre 8 y 14 semanas. ¿Por qué? Cuanto menos tiempo en ciclo, mejor. Siempre que estemos en ciclo vamos a estar expuestos a efectos secundarios y también expuestos a la toxicidad de la testosterona. Independientemente de la dosis, siempre que sean dosis suprafisiológicas, van a haber efectos secundarios derivados de la toxicidad de los andrógenos. Va a haber cardiotoxicidad, va a haber hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, hematotoxicidad y vasculotoxicidad. Esto va a depender siempre de dosis y de tiempo. A más dosis de testosterona o de andrógenos, más toxicidad. Todo esto lo explico muy bien en la masterclass sobre efectos secundarios de los andrógenos. La tienes, si quieres darle un vistazo, es gratuita, la tienes en el comentario fijado y también en la descripción de este vídeo. Es importante conocerlo porque la gente piensa que los efectos secundarios de la testosterona o de los anabólicos son ginecomastia, caída del pelo, acné, cuando esto realmente son efectos secundarios que no tienen importancia. Los efectos secundarios más graves son derivados de la toxicidad de los andrógenos. Otro punto importante durante el ciclo sería monitorizar los niveles, los marcadores sanguíneos, ver que todos los marcadores de salud estén bien para asegurarnos de que el ciclo se está llevando a cabo de manera segura y correcta y que como mínimo los marcadores sanguíneos no se están alterando. Quiero dejar claro una vez más que el que no se alteren los marcadores sanguíneos no significa que no se esté produciendo esa toxicidad de la que hablaba antes, que se va a producir siempre. Es una cuestión de dosis y de tiempo. Evidentemente con dosis bajas como las que estamos hablando, pues esa toxicidad va a ser mucho menor que si se emplean dosis mucho más altas. Estas analíticas de las que estábamos hablando también serían recomendables hacerlas al final del ciclo. ¿Y qué beneficios podríamos obtener de un ciclo de estas cantidades, entre 250 y 375 miligramos de testosterona a la semana? Pues podríamos tener ganancias de masa muscular, aumento de fuerza, mejora del estado de ánimo, aumento de la libido y en efectos secundarios, aparte de la toxicidad, también podríamos tener algunos que son los más comunes y los que todo el mundo le molestan. Como digo, estos efectos secundarios son realmente leves y reversibles. Los que no son reversibles son los derivados de la toxicidad de los andrógenos, que estos son acumulativos y dependientes de dosis y de tiempo. En cuanto a efectos secundarios más comunes que se pueden dar, sería por ejemplo acné, ginecomastia, aumento del vello corporal y posible pérdida del cabello. Considero que es muy importante que cualquiera que esté usando o considere usar anabólicos, ya sea testosterona y otros andrógenos, tenga en cuenta los efectos secundarios típicos, pero sobre todo los efectos secundarios a largo plazo y acumulativos, que son los que estaba comentando de la toxicidad. Al final, cada individuo, una vez sepa los riesgos y todos los pros y todos los contras, ya puede evaluar si le interesa o no le interesa hacer uso de estos fármacos. Pero lo importante, como digo, es saber los pros y por supuesto también los contras, que los tiene y son muchos, y muchísima gente va a estar evitándolos, básicamente porque algunos ni siquiera son conscientes de los riesgos verdaderos de los andrógenos y otros porque minimizan el uso porque son usuarios de fármacos. Yo he sido usuario de farmacología, he usado durante varios años, pero estoy fuera. Quiere decir que mi visión no es sesgada. Te voy a decir lo que hay para lo bueno y para lo malo. Y luego cada uno ya es mayorcito para decidir. Y siempre, desde mi punto de vista, en ningún caso recomiendo el uso. Solamente informo. Soporte y protección durante el ciclo. Lo primero, evidentemente, estar bien de salud, tener analíticas con todo en rango y si tenemos cierta edad es muy importante también un ecocardiograma y un score de calcio coronario para ver que nuestros niveles de colesterol que estén bien, que no haya placa acumulada, etcétera, porque los andrógenos fomentan esa acumulación de placa. A partir de ahí se pueden emplear muchas cosas de protección. El vídeo sería demasiado largo, pero como mínimo lo que habría que emplear es o un IEK o un ARA2. El uso de andrógenos, cualquier tipo de andrógeno, ya testosterona o cualquier otro anabólico, va a sobreactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esa sobreactivación va a derivar en problemas a nivel renal y a nivel cardíaco y también vascular, sobre todo en el medio-largo plazo. En todo lo que hacemos o lo que se hace normalmente es utilizar un IEK o un ARA2. Estos fármacos, el IEK, lo que hace es inhibir la conversión a angiotensina 2, que es lo que hace que aumente la aldosterona y esa sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mientras que un ARA2 lo que hace es bloquear la conversión a angiotensina 2.
tendríamos que emplear uno de los dos fármacos, aunque hay personas que emplean los dos. Algunas personas utilizan dosis más altas de testosterona y otros andrógenos y emplean los dos. También hay que tener en cuenta que estos fármacos tienen sus propios efectos secundarios. Por lo tanto, hay que informarse bien de qué fármaco sería el ideal para cada persona. Habrán personas que tolerarán muy bien un ARA2 y otras personas que no lo harán y tendrán que emplear un IEK o al revés. ¿Y qué fármacos serían un IEK o un ARA2? Pues en los IEK tendríamos, por ejemplo, el ramipril, el enalapril y cualquier otro fármaco, que los hay varios, acabados en pril. ¿Y qué fármacos serían los ARA2? Pues fármacos acabados en sartán, como por ejemplo telmisartán, losartán, candesartán, etc. Como digo, fármacos acabados en sartán. Estos fármacos lo que hacen básicamente es reducir la presión arterial y proteger el corazón. Pero en nuestro caso, en el caso de la gente que usa testosterona, no lo hace para reducir la presión arterial, sino para bloquear en parte esa mayor sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y con esto reducir o evitar parte de los efectos secundarios derivados de esa sobreactivación, que son básicamente efectos secundarios a nivel renal, a nivel cardíaco y a nivel vascular. Esto se produce con el paso del tiempo, no es algo que vaya a suceder con un ciclo, pero con la acumulación de ciclos sí que va a suceder. No es una cuestión de si puede que suceda, es una cuestión de cuándo va a suceder. El tiempo de uso de farmacología es limitado, hay que protegerse al máximo, usar las menores dosis posibles porque pasa factura. Hay muchos tipos de toxicidad de los andrógenos. De hecho, aquí en la descripción del vídeo o en el comentario fijado tienes una masterclass donde explico los distintos tipos de toxicidad de los andrógenos, como la testosterona, por ejemplo, toxicidad a nivel neural, a nivel vascular, a nivel hematotóxico, a nivel cardiotóxico, a nivel nefrotóxico, a nivel hepatotóxico. Tiene varios grados de toxicidad y esto es algo que no se puede evitar. Además es acumulativo y depende siempre de dosis y de tiempo. Es decir, cuanto más dosis uses y más tiempo uses, más toxicidad a distintos órganos y tejidos se va a producir, y esta toxicidad es acumulativa y es irreversible. Evidentemente, estos daños irreversibles por culpa de la toxicidad de los andrógenos no es algo que vayan a pasar en un solo ciclo, pero nadie hace un solo ciclo. La gente utiliza ciclos o incluso algunos no cortan nunca el uso de andrógenos, y ahí vienen realmente los mayores peligros y los mayores daños que sí o sí se producen con el tiempo. De ahí que sea muy importante el realizar analíticas. Hay que realizar analíticas para, como mínimo, tener los marcadores sanguíneos, todos los marcadores en rango. Eso es lo mínimo que tiene que tener alguien que use farmacología. O sea, hay que hacer analíticas antes del ciclo, durante el ciclo, para ver si hay marcadores que se están alterando, y por supuesto después del ciclo para evaluar la recuperación y ver los posibles efectos a largo plazo. Aunque hay efectos, hay daño que no sale en analíticas hasta que ya no es tarde, como por ejemplo el daño renal. Y otro punto importante de absolutamente cualquier ciclo sería el postciclo. Siempre después de terminar el uso de andrógenos hay que realizar un postciclo. Es totalmente necesario. Aquí el objetivo es restaurar los niveles de testosterona, o mejor dicho, mantener los niveles de testosterona en rango con fármacos como por ejemplo clomifeno, HCG o incluso tamoxifeno, aunque este último no es tan eficiente como el clomifeno. Por lo tanto, una de las mejores opciones para el postciclo sería clomifeno, y también se puede emplear perfectamente y se debería incluso emplear HCG. Estos dos fármacos lo que van a hacer es aumentar los niveles de testosterona endógena mientras los metabolitos de la testosterona se van aclarando, de forma que tras 8-10 semanas de postciclo ya no hay metabolitos, dejamos el postciclo y nuestra producción endógena de testosterona ya está restaurada. No es que el postciclo te ayude a que arranque antes tu eje hormonal, sino que simplemente mantiene los testículos activos de forma artificial gracias a estos dos fármacos, al clomifeno y al HCG, y cuando retiras los fármacos, como ya no hay metabolitos de la testosterona, ya no hay andrógenos, ya tu producción endógena de testosterona ya está en marcha y te quedas con la testosterona que tenías. Normalmente en un solo ciclo de estas cantidades no deberían haber problemas para recuperar la testosterona endógena, pero sin embargo los andrógenos son tóxicos también para los testículos, matan las células de Leydig, y esto significa que en cada ciclo vas matando células de Leydig. Conforme van muriendo estas células, tu producción endógena de testosterona cada vez es menor. Pongamos que tú tenías 800 o 700 nanogramos por
por decilitro de testosterona y conforme vas haciendo ciclos, estas células van muriendo, los testículos tienen toxicidad y cada vez va siendo menor la testosterona que tú eres capaz de producir, o mejor dicho, que tus testículos son capaces de producir. Por eso la gente que usa muchos ciclos durante bastante tiempo, algunos más, otros menos, esto siempre muy individual, pues terminan en TRT porque los testículos ya no son capaces de recuperarse y por lo tanto ya no son capaces de segregar testosterona. Estas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Ya he dicho que aquí en este canal vamos a hablar de lo bueno y de lo malo, que la gente tome sus decisiones estando informados o que la gente que ya esté usando se informe bien y se proteja lo máximo posible. Esto siempre pasará por utilizar dosis bajas y tiempos controlados, mejor si son bajos. Y si quieres saber más sobre los efectos secundarios de los esteroides anabólicos y cómo protegerte, cómo reducirlos y qué opciones tienes para reducirlos al máximo, que siempre van a haber, los tienes en la masterclass de la toxicidad de los anabólicos. La tienes en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. También tienes el enlace al Club Tony Lloret, donde enseño absolutamente todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, biomecánica y por supuesto también farmacología. Ahí profundizo más en el tema y siempre desde la evidencia científica, analizando estudios, basándonos en la ciencia y también una parte importante en mi experiencia de más de 15 años asesorando atletas. Si te ha gustado este vídeo, por aquí tienes otro que estoy seguro que también te va a interesar. Dale manita arriba, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.